XEFM, transmitiendo con 17.5 MHz desde la Ciudad de México totalmente en vivo. Radio Comunica, la esencia y variedad en la radio. Image Comics es una editorial estadounidense de cómics y es la tercera editorial de cómics y novelas gráficas del mercado directo más grande de la industria con participación en el mercado. Fue fundado en 1992 por varios ilustradores de alto perfil como un lugar para la propiedad de creadores, en el que los creadores de cómics podían publicar material de su propia creación sin renunciar a los derechos de autor de esas propiedades. Normalmente este no es el caso en la industria del cómic estadounidense, dominada por el trabajo por contrato, donde el autor legal es su editor, como Marvel Comics o DC Comics, y el creador es un empleado de ese editor. Su producción estuvo originalmente dominada por títulos de superhéroes y fantasía de los estudios de los socios fundadores de Image, pero ahora incluye cómics de muchos géneros de numerosos creadores independientes. Historia. A principios de la década de 1990, los artistas Todd McFarlane, Rob Liefeld y Jim Lee rompieron bastantes récords de ventas modernos en Marvel Comics con Spider-Man número 1, X-Force número 1 y X-Men número 1 respectivamente. Sin embargo, los creadores se sintieron descontentos. A Liefeld le preocupaba que su éxito en realidad hiciera precarias sus posiciones en Marvel. Malibu Comics acordó publicar un título de propiedad del creador de Liefeld en 1991. En julio de ese año anunció planes para publicar un cómic independiente llamado Young Blood, y en septiembre anunció un título llamado The Executioners, que sería publicado por Image Comics, aunque Liefeld archivó los planes para The Executioners después de que Marvel amenazó con demandarlo y despedirlo de X-Force. Los personajes aparecieron más tarde en Youngblood y su propio título como The Berserkers. El incidente solo lo motivó aún más a dedicarse a la publicación independiente. Es así como Todd McFarlane y Jim Lee se unieron con Liefeld para crear Image Comics, en donde su principal valor sería la creación de historias y personajes, pero sin correr algún riesgo de perder los derechos de autor. También es aquí en donde cada uno de estos artistas demostrarían su capacidad como escritores, también lanzando diferentes editoriales que serían subdivisiones de la propia Image, tales como Dark Horse Comics, Wildstorm Comics, entre otros. Títulos destacados. Entre sus publicaciones más conocidas se encuentran Spawn, Savage Dragon, Witchblade, Bone, The Walking Dead, Invincible, Jupiter's Legacy, Kick-Ass, Radiant Black y Stray Dogs, aunque también se han incluido otros títulos en los últimos años que se alejan de la categoría de superhéroes y ciencia ficción, abogando más a historias de todo tipo de género. Controversias. Image Comics se hizo famoso por enviar productos tarde. Después de un pico a principios de 1993, el mercado del cómic experimentó una fuerte caída cuando estalló la burbuja especulativa. Alrededor del 20% de todas las tiendas de cómics cerraron en 1993, estimó el analista de la industria Mel Thompson, en comparación con la tasa de deserción típica del alrededor del 10% en años anteriores. Muchos profesionales de la industria del cómic culparon a los especuladores por la caída del mercado, pero muchos minoristas citaron el errático historial editorial de Image como una causa clave de tensión fiscal para las tiendas. Cabe mencionar que tanto Marvel como DC en esos años también atravesaban crisis económicas, desde que Marvel estuvo cerca de la bancarrota y ofreciendo varios de sus derechos de personajes a diferentes estudios cinematográficos, así como DC entregando títulos más oscuros que renovarían a los personajes para los próximos 10 años, con historias como Emerald Twilight, Nightfall o La muerte de Superman. Igualmente, el concepto de las portadas de edición especial había engañado a los compradores para que estos consumieran más producto, pero se habían dado cuenta de que estos no tenían alguna rentabilidad para los próximos años, por lo cual títulos como Spawn, X-Men y Spider-Man habrían quedado a la deriva en los próximos años. Premios. Los títulos de Image Comics han obtenido tanto cómics como elogios de la crítica generalizada. Los títulos de Image Comics cuentan con múltiples nominaciones a premios en cuanto a todas las categorías de los premios Eisner, premios Hugo, los premios Ross Manning, premios Edgar, premios Bram Stoker, grandes novelas gráficas para adolescentes de la Asociación de Biblioteca para Jóvenes, entre muchos otros títulos, siendo considerada hasta la fecha la tercera editorial de cómics más fuerte dentro del mercado. La lista de títulos de Image Comics incluye los más vendidos nacionales e internacionales con apariciones regulares en la lista de los más vendidos del New York Times, la lista de los más vendidos de Washington Post y la lista de los más vendidos del USA Today. En julio de 2018, Marjorie Liu,
ganó el premio Eisner al mejor escritor por su trabajo en Monsters, convirtiéndola en la primera mujer en la historia en ganar en la categoría dentro del sello Image Comics. En abril del 2019, los títulos de Image recibieron un total de 30 nominaciones a los premios Eisner, más que cualquier otro editor nominado, e hicieron historia como el primer editor en arrasar en la categoría de mejor serie nueva, con los 6 títulos nominados publicados por Image Comics. Way down in the holler on the night of Halloween, I was looking for a pretty girl to kiss my little peen. I saw her cross that bar just sipping slowly on that shine. A perfect pair of auburn eyes, I had to make her mine. Walked on up and bought around, said I ain't seen you in this town. She says she likes to travel around, but baby, how do you get down? We stumbled out into my truck, I asked her if she likes to suck. She says, oh honey, you're in luck. So baby, I whipped out my junk. She smiled, then I saw her teeth, all sharp, hope they don't touch my meat. But Lord, this ain't no normal suck. This girl's a vampire fuck. Sucked off by a vampire lord, I think that I've been tricked. She didn't have no interest in loving on my dick. I'm screaming in the parking lot, but Lord, it's Halloween, so screams don't stir attention, and my wiener's on the brink. We stumbled out into my truck, I asked her if she likes to suck. She says, oh honey, you're in luck. So baby, I whipped out my junk. She smiled, then I saw her teeth, all sharp, hope they don't touch my meat. Oh Lord, this ain't no normal suck. This girl's a vampire fuck. Stumbled out into my truck, I asked her if she likes to suck. She says, oh honey, you're in luck. So baby, I whipped out my junk. She smiled, then I saw her teeth, all sharp, hope they don't touch my meat. Oh Lord, this ain't no normal suck. This girl's a vampire fuck. Wildstorm Productions, o popularmente conocido como Wildstorm Comics, es un sello de cómics estadounidense, fundada originalmente como una compañía independiente establecida por Jim Lee bajo el nombre de Aegis Entertainment y ampliada en los años siguientes por otros creadores. Wildstorm se convirtió en un sello editorial de DC Comics en 1998, esto hasta su cierre en 2010. El sello permaneció separado de DC Comics, con un estudio principal en California. Este tomó su nombre de un acrónimo de los títulos de la serie de cómics de Jim Lee, Wildcats y Stormwatch. Su principal universo ficticio, conocido como el universo Wildstorm, presentaba héroes disfrazados. Wildstorm mantuvo varios de sus títulos principales de su periodo inicial y continuó publicando material que expandió su universo con el paso de los años. Sus títulos principales incluyeron a Wildcats, Stormwatch, Gen 13, Wetwords y The Authority. También produjo series orientadas a un solo personaje como Death Blow y Midnighter, y publicó títulos secundarios como Welcome to Tranquility. Wildstorm también publicó material propiedad de los creadores y propiedades con licencias de otras compañías, que cubren una amplia variedad de géneros. Sus títulos propiedad de sus creadores incluían a Red Menace, a God Somewhere y Ex Machina, mientras que sus títulos con licencia incluían a Friday the 30th, A Nightmare on Elm Street, The Texas Chainsaw Massacre, StarCraft, el juego Dante Inferno, The X-Files y la serie de videojuegos de God of War. Dentro del sello tuvieron un gran éxito al copiar Magic, The Gathering y The Wizards of the Coast, con la introducción del juego de cartas de Wildstorm's The Expendable Superhero Card Game, producido entre 1995 y 1997, que más tarde se convirtió en un juego de cartas cruzado con Marvel. El crossover fue el canto del cisne para el juego de Wildstorm,
ya que la influencia comercial de Marvel logró sacar a Wildstorm del centro de atención. Aunque era el momento adecuado para su juego de cartas, llegaron demasiado temprano por un año con un juego de Pog que usaba uno de los personajes de Wildcats, que lanzaron en 1993. En 1995, Wildstorm creó un sello llamado Homage Comics, centrado en libros más dirigidos por escritores. El sello comenzó como Astro City y The Wizard's Tales de Kurt Busiek, Leave It to Change de James Robinson con Paul Smith y Strangers in Paradise de Terry Moore. Posteriormente, el sello presentó obras de Sam Kidd, incluidas de Max, Zero Girl y Four Woman, 3 de las miniseries de comics pop de Warren Ellis, Meg, Reed y Reload, y El extraño western Depredadores de Jeff Mariotti. En 1997, Cliffhanger estrenó una línea de cómics propiedad de sus creadores que incluía obras tan populares como Danger Girl de Scott Campbell, Battle Chasers de Joy Madureira, Crimson and Outer de Humberto Ramos, Steampunk de Joy Kelly y Chris Bachalo, Kurt Arrowsmith de Busiek y de Carlo Pacheco, y Two Step and Tokyo Storm Warning de Warren Ellis. En 1997 también se vio una renovación de todos los títulos de Wildstorm Universe, incluidos los cómics de los escritores como Alan Moore, Warren Ellis, Adam Warren, Sean Phillips y Joe Casey. Después de esta renovación, la nueva serie de Wildcats, Stormwatch y DV8 ocuparon el lugar de los cómics más populares y de mayor éxito comercial en el universo de Wildstorm. Wildstorm también hizo una presentación a Lucasfilm para la lucrativa de Star Wars, pero perdió ante el titular de Dark Horse Comics. En septiembre de 2011, que incluyó la integración de los personajes de Wildstorm al universo DC, la ola inicial de títulos relanzados incluyó series en solitario de Voodoo y Gifter, un título revivido de Stormwatch por Jack Hawksmoor, Midnighter, Apollo, The Engineer y Jenny Quantum, y una versión revivida de Team 7 con personajes que no pertenecen a Wildstorm, sino que serían Deathstroke, Amanda Waller y Black Canary. El título derivado de los jóvenes titanes, The Ravagers, presentó a Caitlin Fairchild y Warblade como parte del elenco, mientras que el villano de Wildcat, Hellspawn, apareció en Superman número 7 y número 8. Grunge apareció en Superboy número 8, Sailot apareció en Deathstroke número 9 y Spartan apareció en Team 7 número 7. Midnighter era un personaje recurrente en Grayson, antes de convertirse en su propia serie. Midnighter y Apollo también aparecieron en una miniserie de 6 números titulada del mismo nombre, Midnighter and Apollo. DC cerró el sello Wildstorm en diciembre de 2010. En septiembre de 2011, la compañía relanzó toda su línea de superhéroes con una continuidad reiniciada en una iniciativa conocida como The New 52, que incluía personajes de Wildstorm incorporados a su continuidad con una larga trayectoria. En febrero de 2017, Wildstorm revivió como un universo independiente titulado The Wildstorm, del escritor Warren Ellis. Sin embargo, los personajes fueron reintroducidos en la continuidad de DC en 2021. En febrero de 2017, Wildstorm revivió oficialmente con The Wildstorm número 1, de Warren Ellis y de John Davis Hunt. En octubre del mismo año, se lanzó una segunda serie bajo el lema The Wildstorm con la miniserie de 12 números del mismo nombre, realizada por Michael Cray y Brian Hill. Tras la conclusión de The Wildstorm, DC Comics anunció que una nueva miniserie de 6 números de Wildcats debutaría el 28 de agosto de 2019, nuevamente escrita por Ellis con arte de Ramón Villalobos, pero fue cancelada el mismo año. Gifter, Apollo y Midnighter aparecieron en la serie de línea de tiempo futura alternativa Future State, Dark Detective de 2021. Los personajes de Wildstorm fueron reintroducidos oficialmente en la continuidad del universo DC más tarde ese año en Batman Urban Legends número 5 y Superman and the Authority. El nuevo equipo de The Authority apareció luego como personajes secundarios en el arco de la historia cruzada de Superman Werewolf Saga. Una serie de Wildcats de 12 números de Matthew Rosenberg y Stephen Segovia se publicó de 2022 a 2023. La serie de 2023 Birds of Prey presenta al miembro de Wildcats Sailot, y la nueva serie de Outsiders, que relanza el título de Wildstorm Planetary con una nueva versión del personaje de Drummer, así como el hogar sensible de The Authority, The Career. La miniserie Waller vs. Wildstorm de DC Black Label de 2023 presentó personajes de Wildstorm como Team 7 y Stormwatch. En 2023, el nuevo CEO de DC Studios, James Gunn, anunció que estaba desarrollando una película basada en The Authority y que ayudaría a formar la base de su nuevo DC Universe. En noviembre de 2023, María Gabriela de Faría fue elegida para interpretar a The Engineer, miembro de The Authority, donde hará una aparición en la próxima película de Superman antes de la película de The Authority, donde se cree haya referencias a su antecesor conocido como The Stormwatch. I got my ding-a-ling diddle at the ditty party. I was dizzy and he fiddled with me extra hardy.
oil in the kitchen, oil on the floor, and baby, there's no escaping, cause it's all on the door. Daddy took one look and then he asked me to stop. He came on up and started rubbing my cot. Then he took some baby oil, started pouring it out. Lord, there's so much oil, like a crazy amount. Little by the diddler, I wasn't familiar with a Diddy party. Now I'm looking for my car keys. Diddy says no and he whispers in my ear, don't say a word about a thing you see here. Daddy got me dill, and I'm sliding everywhere. Oil on my body, oil on the stairs, oil in the kitchen, oil on the floor, and baby, there's no escaping, cause it's all on the door. Please don't go to the Diddy party, or he'll oil your ass and start diddling hardies. A monster in a menace and he's gotta be stopped. Baby, stop the diddler and please call the cops. Diddle in my willy, got me feeling dizzy, telling me I'm pretty. Diddle by the diddler, I wasn't familiar with a Diddy party. Now I'm looking for my car keys. Diddy says no and he whispers in my ear, don't say a word about a thing you see here. Diddy got me billed, and I'm sliding everywhere. Oil on my body, oil on the stairs, oil in the kitchen, oil on the floor, and baby, there's no escaping, cause it's all on the door. Please don't go to the Diddy party, Diddy party. So much oil, like a crazy amount. Stormwatch es un cómic estadounidense creado en 1993 por el dibujante y guionista Jim Lee, que trata sobre un grupo internacional de superhéroes patrocinado por las Naciones Unidas. Originalmente perteneció al universo de Wildstorm, que en ese entonces era publicado por la editorial de Image, y luego el sello editorial de la empresa llamado Wildstorm se encargaría por delante de la misma serie, siendo posteriormente adquirido por la editorial DC Comics, donde es publicado hoy en día en el marco de The New 52. El grupo Stormwatch apareció por primera vez en el cómic de Stormwatch número 1, publicado por Image Comics, pero bajo propiedad de su creador, Jim Lee. Los principales escritores del primer periodo de Stormwatch fueron Jim Lee, Brandon Choi, H.P. Pruger y Ron Mars, así como sus primeros dibujantes principales fueron Scott Clark, Stan Brett, Matt Broom y Renato Arlem. Este fue un cómic de superhéroes de estilo clásico, en donde el concepto creado por Jim Lee y Brandon Choi nació en 1992, inspirado en el revuelo causado por la primera de las intervenciones internacionales auspiciadas por la ONU tras la caída del muro de Berlín. La premisa fue que si los ejércitos del mundo podían unirse para realizar una operación policial, en un universo ficticio podría existir un grupo de superhéroes internacionales que hiciese la misma actividad. Es así como en los números inmediatamente posteriores a su aparición, Stormwatch evolucionó como un cruce entre los Vengadores y Star Trek, con constantes cambios en los equipos creativos y numerosos cambios en la alineación entre sus filas. El grupo nunca acababa de consolidarse, y su lista de bajas se convirtió en una de las más largas de la historia de los cómics. Dentro de la historia, el grupo opera bajo el auspicio de la ONU, y tiene su sede en la inmensa estación espacial Skywatch. Su líder, llamado Weatherman One, ejerce la labor de vigilancia del mundo entero, enviando al grupo de choque ante cualquier señal de problemas. También por esta época, junto con otra serie limitada se convirtieron en dos vertientes que marcarían el mismo estilo, siendo Stormwatch escrito por James Robinson y Wildcats escrito por Steven Seagley. Estas dos series también se entrelazarían y se revelaría que las bases de los dos equipos habrían sido establecidas por un grupo a mediados de 1960, muchos de los cuales habrían de ser miembros de los equipos, o que ocuparían un lugar destacado más tarde tanto en los equipos de Stormwatch como de los nuevos Wildcats. En esta serie, bajo el sello de Wildstorm, siguiendo el código del sello editorial, fue definido dentro de ambas historias como un término que era utilizado por el gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, el término Wild era referencia de las formas de vida extraterrestre, mientras que Storm se refería a las fuerzas invasoras. Es así como Robinson con Wildcats y Mars con Stormwatch habían culminado su ejecución de sus crossovers al aumentar eventos del universo de Wildstorm, periodo durante el cual los miembros de ambos equipos se vieron afectados. Con Stormwatch se llegaron a tener diversas bajas en sus personajes, y los Wildcats erróneamente se les había creído muertos. Después de la saga de Wildstorm Rising, Alan Moore se hizo cargo de la historia para Wildcats. Más tarde, después de un segundo sello para otro crossover, Warren Ellis se hizo cargo de la historia de Stormwatch a partir del número 37 en julio de 1996. Warren Ellis continuó escribiendo el cómic,
ya que la transición de Stormwatch para el volumen 2 hasta el crossover de Wildcats contra Aliens en agosto de 1998, también escrito por Ellis, hizo que dentro del equipo todos los miembros de Stormwatch fueran masacrados por los xenomorfos. Convenientemente, la mayoría de los personajes de Ellis de Stormwatch, los cuales no habían sido creados, fueron exterminados en la historia. Es así como un grupo de los sobrevivientes se convirtió en el reparto principal de la nueva serie de Ellis, ahora titulada The Authority, incluidos los personajes creados por Ellis como Jenny Sparks, Jack Hawksmoor, Apollo y Midnighter, así como Swift, que debutó con Stormwatch Volumen 1 número 28, escrito por Jave Mariotti, y dos nuevos personajes que eran los sucesores de Engineer y de Doctor, los cuales también fueron creados por Ellis, donde su concepto era cambiar la historia o morir. Stormwatch Volumen 2 terminó con el final de la historia que tuvo lugar después de los sucesos de Wildcats Aliens, donde las Naciones Unidas habían clausurado a Stormwatch junto a sus miembros caídos. Tras el reinicio del universo DC y la casi completa incorporación de sus publicaciones, Wildstorm cedería los personajes de su sello editorial a la continuidad oficial del universo DC, entre ellos el equipo de Stormwatch. Más tarde, en junio de 2011, DC Comics anunció que el equipo se incorporaría al universo DC en una nueva serie, y que sería escrita por Paul Cornell y dibujada por Miguel Sepúlveda, como parte del relanzamiento de sus publicaciones en la editorial tras el evento conocido como The New 52 de DC Comics. Esta nueva versión del equipo estaría formada por Jack Hawksmoor, Apollo, Midnighter, el detective marciano, Jenny Quantum, Engineer y tres nuevos personajes llamados Adam One, The Protectionist y The Eminence of Blades. Esta nueva encarnación de Stormwatch es una organización que ha protegido a la Tierra de las principales amenazas alienígenas desde hace siglos. Estos rechazan el título de superhéroes, respondiendo a un gabinete bajo las sombras que existe completamente en secreto, y están dispuestos a tomar medidas controversiales para proteger al planeta Tierra. Aunque aquí también se da origen de nueva cuenta a la variante del equipo conocida como The Authority, encabezando una nueva serie en el sello de DC Comics. Me like rock, me make roll, me take rock, put on pole, get rock sharp, sharp as heck, throw rock at big T-Rex, but rock miss, time to run, when rock miss, it no fun, have to run back to cave when bad come, cave is safe. Find new rock, find new pole, get rock sharp at the goal. Sun go down, sun go up, new day come, just like rock. Me like rock, me make roll, me take rock, put on pole, get rock sharp, sharp as heck. Throw rock at big T-Rex and rock hit, T-Rex fall, we no quit, food for all, food for all. Sun go down, sun go up, new day come, just like rock, me like rock, me make roll, me take rock, put on pole. Sun go down, sun go up, they come just like rock, me like rock, me make roll, me take rock, put on hold. Wildcats es un grupo de superhéroes perteneciente al universo Wildstorm, un sello originalmente perteneciente a la editorial Image Comics, hasta su separación y posterior vinculación en 1999 en DC Comics. Fue creado en 1992 por Jim Lee y Brandon Choi para Image, y eventualmente se posicionó como el pilar de Wildstorm, junto con el equipo Stormwatch. El equipo apareció por primera vez en agosto de 1992, en el primer número de su cómic homónimo titulado Wildcats, también llamado Convert Action Teams, publicado por Image Comics. Fue el primer cómic publicado por Jim Lee, socio fundador de Image, y su primer proyecto de creación propia. Los Wildcats fueron el punto de partida de la colección de creaciones de superhéroes interconectados de Lee, que se convirtió en la base del universo Wildstorm. Wildcats se lanzó en la cúspide de un boom de ventas de cómics impulsado por los especuladores y fue tremendamente popular en sus inicios, con ventas al por mayor en las tiendas de cómics por encima del 1.000.000 de ejemplares en los primeros números. Esta primera serie duró 50 títulos,
y además de Lee, contó con el trabajo de creadores de cómics como Travis Charest, Chris Claremont, James Robinson y Alan Moore. Esta popularidad hizo que la propiedad se expandiera a otros medios, con una adaptación animada del cómic que debutó en la CBS en 1994 y una línea de figuras de acción de Playmates Toys. Lanzado como un título original de Image Comics por el popular dibujante de X-Men Jim Lee y su amigo el escritor Brandon Choi, la premisa del cómic giraba en torno a una guerra de siglos entre los alienígenas llamados Cherubim y los Demonites. Los Cherubim, una raza alienígena casi inmortal de aspecto humano con poderes y habilidades excepcionales, viajaron a la Tierra y mediante la reproducción con humanos poblaron el planeta con mestizos. Los Demonites, además de tener un aspecto temible, también poseían diversas habilidades sobrehumanas, entre ellas la posesión de cuerpos y el control mental sobre los seres humanos. En la historia galáctica hubo un conflicto colosal entre estas dos razas, los Demonites y los Cherubim. Dos naves, una pilotada por cada una de estas razas, se estrellaron en la Tierra tras un combate aéreo entre ambas. Es así como los alienígenas intentaron integrarse con los nativos. En la actualidad, los Wildcats, o también llamados los Action Team, son un equipo creado para la guerra Cherubim-Demonite, formada para luchar contra las actividades demonitas en la Tierra. El equipo estaba compuesto por varios Cherubim mestizos, entre ellos Spartan, Zealot, Maul, Grifter y Voodoo. En 1998 la propiedad de los conceptos y personajes de los Wildcats se vendió a DC Comics, en ese entonces filial de Time Warner, como parte de la adquisición por parte de DC de la empresa de Lee, titulada Wildstorm Productions. Pronto se lanzó una nueva encarnación del equipo bajo el título simplificado a Wildcats, que se centraba en los antiguos miembros del equipo ahora disuelto, y enfatizaba en un tono más crudo durante su serie de 28 números. La tercera serie, titulada Wildcats versión 3.0, giraba en torno a la corporación Halo, su director ejecutivo Jack Marlowe, una amalgama de los miembros originales del equipo Spartan y Void, Gifter y una galería de personajes que subvertían la política corporativa para su causa, se convertirían en el nuevo equipo de Wildcats, en el cual enfrentarían diversas amenazas relacionadas a la política moderna. Todo esto bajo la causa de crear un mundo mejor. Esta encarnación duró 24 números y fue seguida por una serie limitada de 9 números titulada Wildcats Nemesis, que volvió a un estilo más superheroico que recordaba a la primera serie. En 2006, como parte del evento de toda la línea titulado Wildstorm, se reinició el título, escrito ahora por Grant Morrison y dibujado por Jim Lee. El equipo estaba formado por Spartan, Mr. Majestic, Zealot, Grifter, Voodoo, Savant y Ladytron. Warblade está en una misión secreta y Maul se ha retirado a su identidad civil. Kaizen Gamora regresó como el villano, ayudado por el primer enemigo de los Wildcats, Hellspawn. El título quedó en suspenso tras solo 3 números. En julio del 2008, Wildstorm estrenó una nueva serie de Wildcats, escrita por Christos Cage y dibujada por Neil Gouge, siendo una continuación de la miniserie Number of the Beast del sello. Adam Beechen asumió las tareas de escritura de Cage a finales de 2009, con él y el artista Tim Seeley comenzando con el número 19 hasta la cancelación del cómic en diciembre del 2010 con el número 30. En noviembre del 2022, DC estrenó el segundo volumen de Wildcat, la cual presenta la misma estilización abreviada que el título de la primera serie en 1992, escrito por Matthew Rosenberg e ilustrado por Stephen Segovia. Aquí el personaje de Grifter, quien trabaja para Halo Corporation, reunirá a un grupo de agentes para embarcarse en misiones en las afueras del universo DC. Su primera tarea es reunir a un grupo de científicos de élite, lo que pone al grupo en conflicto con el misterioso líder de los científicos. El equipo también entraría en conflicto con una organización oscura llamada la Corte de los Búhos.
through the ages. With the first shining star, a child was born. He comes accompanied by 4 avatars to seal our fate in cosmic storms. Temple that has existed for centuries, priests who always watch the skies. They know the coming darkness and people must be warned, but it's too late. Light blinks between the stars, which means he's already among us. Child who was born among the stars, may celestial have mercy on humans. They have a lot of sins, but he doesn't deserve your wrath. Your star ablaze, which means it's time to doom us. Day was late, no one expected this, that your birth will happen so quickly. We have no hope, but we all praise that humanity will not incur your wrath. That judgment day will not to come, and in the skies will not shine all 5 stars. Child who was born among the stars, be celestial, have mercy on humans. They have a lot of sins, but it doesn't deserve your wrath. Your star ablaze, which means they come to doom us. The old priest prays like never before. I pray, star child, do not be angry with us. Spare this world most high among the stars. Please give these sinful souls a couple of chances. As soon as the stars stop twinkling, it shines. The skies will fall, bearing your wrath. The skies will fall, bearing your wrath. Child who was born among the stars, be celestial, have mercy on humans. They have a lot of sins, but it doesn't deserve your wrath. Your star ablaze, which means they come to doom us. What were our rules? Why did we need to know prophecies? Even if we warned, they wouldn't want to hear. They are to blame for your stars, and they will be forced to pay these prices. The star stops twinkling when you look at the skies. So the prophecy is starting to come. We only praise you with mercy for part of the us. Your flickering star with obsidian shines. 4 barely visible stars forms a constellation with yours. Fateful hour has come for us. The apocalypse song has been starts. From the cosmic cradle, a child was born, a star-lit being in human form.
space, his cry resounds. A symphony of sorrow in the void abounds. The star child's fury the universe surrounds as the final hour fatefully compounds. Rise, rise, oh child of the stars, your wraith has awake avatars. In the end we broke all the bars, and the sky was scorched with enchant. Rise, rise, oh child of the stars, your pain has healed our scars. Blaze fire, fill the earth and stars, embracing all that there is, and what forever lost. In the skies, in a thirst on the fire, apocalypse lost. In a village small, 'neath the mountain's gaze, lived a maiden fair with a healing grace. She took their pain, made their ailments cease, but each cure she gave stole her own peace. More she healed, the more she prayed. A sacrifice too great she bravely made. Her strength waned as the sick arrayed. Yet when she paused, they felt betrayed. Rise, rise, oh maiden of the plain. Your heart was pure, now filled with rage. The child of the stars calls, your mind's unswayed. Release the sickness, your debts unpaid. The people scorn their healer's need, their selfish hearts consumed by greed. She sought respite, a moment's breath, but met with shame and talks of death. In despair her spirit cried, till Star Child's voice her faded light. From hope to fury her tears dried, a vessel of vengeance the people's guide. Rise, rise, oh maiden of the plain. Your heart was pure, now filled with rage. The child of the stars calls, your mind's unswayed. Release the sickness, your debts unpaid. With a wrathful heart, she took her stand, unleashed the plagues upon the land. The first avatar of apocalypse's hand, a harbinger of doom to the people's reprimand. Rise, rise, oh maiden of the plain. Without care about you, they want the cure, but you hear only child of the stars. Within you stay all their illnesses, release your debts is paid. Rise, rise, oh maiden of the plain. Your curse now spreads a deadly pain. The stars, God's fury, now engage. As the world succumbs to the pestilence's stage, the second the fire stars blaze.
to do his part, to protect, to serve with honest call. A soldier true with pride that seemed to never fall. But the battlefield showed his gruesome face, allies and foes that lost in the chase. The horrors he seen could not be erased. A soul once pure in faith, now interlaced. Rise, rise, O Lord of the war. Your rage ignites the stars tonight. The stars are calls, your heart throws to fight. Take your sword of flame that's like with Leo's pride. The missions end and reveal the cost. All friends death there, all hope was lost. Back home he learned the bitter truth. The war's facade, that scary peace. In fury's grip, he clenched his fist. The star child's force he could not resist. From defender to destroyer, in a twist, the lord of the war in the apocalypse's mist. Rise, O Lord of the war, your rage ignites the stars tonight. The star child calls, your heart fails to fight. Take your sword of fame, it's right with Neo's pride. With a heart ablaze and eyes that burn, he called the meteors for the world to learn. The second avatar, he was returned to wield the war, the tides to turn. Rise, O Lord of the war, your pride will burn the world tonight. New apocalypse, grateful night, with sword of flame you piercing the twilight. Rise, O Lord of the war, your flame has set the heavens alight. The star childs will you now recite, as the earth endures the warlord's plight. The third of 5 stars, with a burning light. A child with no name in the world alone, grew up without love in a home unknown. He gave his days to the young and old, a volunteer's heart worth more than gold. When Grace's cold hand began to close on orphanage walls and elders repose, the rich man's laughter and his applause, a protest ignored, his spirit froze. Rise, rise, oh harbinger of famine, let them feel hunger, let them examine the star child's voice slams the sea. Dry their bodies, let them feed. The shelters fell to the wealthy's claim, a city shame in the name of fame. He stood alone, his voice aflame, but met with scorn and public blame. His wish was simple, empathy's called to share the pain among them all. The star child echoed in the fall, granting scales of justice at his draw. Rise, rise, oh harbinger of famine, let them feel hunger, let them examine the star child's voice slams the sea. Dry their
which for the greater good. The third avatar, do what you have to should. A famine's preacher in the neighborhood. Rise, rise, oh arbiter of famine. You're the judge now, and your stars shine with lumen. Dry all the water, brewing all the meat. They die to hunger, don't let them feed. Rise, 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 oh arbiter of famine. Your balance is finished, examine. The star child's will you agree? As the world watches, your famine's deed. For the 5 stars is arrived, your fate is proceed. In the city's heart, where shadows dwell, a policewoman find a living hell. Crimes of darkness she pursued, but justice grip was often looted. A killer caught, partners slain, the system's flaw became a bane. With connections deep, the guilty free, a corrupt was need, a heinous greed. Rise, rise, oh reaper of the dead, like a corrupt, your sight apprehend. The star child's voice, your take justice in hand. As the white reaper you descend. The taste of death filled victims' pain. She wished upon most vile and vain. The scales tip the air tense. A call for retribution and marvel's hands. The star child spoke, a whisper cold in her hand. The sight took hold to cleanse the rot, the truth unfold. As the 4th avatar, a fate foretold. Rise, rise, oh reaper of the dead, like a corrupt, your sight apprehend. The star child's voice, your take justice in hand. As the white reaper you descend. Fell a white side sang the tolling bell. The avatar is gone from the world well of the world redeemed, a story that must be told. Rise, rise, oh reaper of the dead, swing of your sight, all sin is deadly brand. The star shards will put white rain in your hand. The last apocalypse star portends the end. Rise, rise, O reaper of the dead, your deeds of justice the heavens command. The star child's will you now transcend. As the harbinger of death you made demands. Of my stars ablaze in the skies, the prophecy last made your mind. Beneath the skies of fate
light, four harbingers arise, with stars so bright, led by the child from the cosmic sea, to cleanse the world, set it free. Plagues and storms, the sickening wave, the Lord brings down the meteor's grave. Famine drains life's force away, death's embrace ends the fray. Rise, rise, the five stars of the air, a new world's birthing now in testing.
XEFM, transmitiendo con 17.5 MHz desde la Ciudad de México totalmente en vivo. Radio Comunica, la esencia y variedad en la radio.